porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, ¿qué dice? Quédese con esa palabra. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, ¿qué dice? En memoria de mí. Entonces 26. Así pues, todas las cosas que comiereis, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Bueno, tome su lugar y deme unos cuantos minutos, ya que vamos a participar de la mesa del Señor, y pues eso requiere tiempo para poder aprovechar ese buen momento. Dios bendiga al hermano Ismael, su esposa, ¿verdad? Y el siervo cada vez más grande, así que Dios los bendiga. Gloria al Señor. Así que bueno, Dios me los bendiga a todos. Entonces, bueno, hemos leído la palabra de Dios con ustedes. Y aquí el Señor nos enseña algo. A través del apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, él le enseña a la iglesia de los Corintios y les dice: esta enseñanza que yo les doy me fue revelado por el mismo Jesús. Porque si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo no estuvo presente cuando Jesús estableció lo que es la Santa Cena. Pablo no estuvo allí, ni era apóstol. Él no estuvo allí. Pero más sin embargo, el Señor, hermanos, le revela lo que es la mesa del Señor, lo que nosotros le llamamos la Santa Cena. Por eso él dice ahí: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. En otras palabras, fue el Señor Jesucristo, fue Él mismo el que le reveló, el que le enseñó al apóstol Pablo qué fue lo que sucedió en el día en que el Señor estableció la Santa Cena. Lo recibió, fue una revelación, hermano, de parte del Señor Jesús hacia la persona del apóstol Pablo. Y es por eso que él describe allí diciendo que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, ¿qué hizo el Señor? Tomó pan. Mire, el Señor le reveló al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué fue, hermano? Detalladamente, ¿qué fue lo que sucedió en ese día? El único que enseña, hermanos, acerca de la mesa del Señor es el apóstol Pablo. Nadie más, hermano, da esta enseñanza. Solo el apóstol Pablo, el que no estuvo ahí. Y entonces, si él le enseña a la iglesia, para que la iglesia comprendiera y entendiera, hermanos, el propósito de la mesa del Señor. El propósito, hermanos, de participar de la Santa Cena.
Y es por eso que él le dice, mira, el Señor me enseñó que la noche que él fue entregado, él tomó pan y dio gracias por ese pan. Y después dijo, lo partió y le dijo a sus discípulos, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces, mire lo que el Señor le revela al apóstol Pablo. El apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo, hermanos, es el apóstol de los gentiles, enviado hacia los gentiles para llevar ese evangelio, para compartir, hermanos, esa revelación del evangelio del Señor. Y entonces el apóstol Pablo dice que el Señor me mostró, me enseñó de que ese día el Señor tomó ese pan, dio gracias por el pan y después lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. En otras palabras, Jesús, cuando él establece la cena, la santa cena, él tomó un pan, dio gracias por ese pan, lo partió, haciéndonos entender que de esa manera así iba a ocurrir con él. Por eso él toma ese pan, ¿verdad? Y lo parte y se lo da a sus discípulos y les dice, esto es mi cuerpo. En otras palabras, este pan representa mi cuerpo, mi carne, que por ustedes va a ser sacrificado, va a ser partido en la cruz. Entonces, hermano, entendamos esto y aprendamos que el pan, hermano, representa, hermanos, el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo. Por eso Jesús dijo, comed de ella todos. Porque este pan representa mi carne que va a ser sacrificado en la cruz por causa de ustedes. Y entonces, hermano, y esa es la verdad, y esa es la revelación. Que el pan que comemos aquí, hermano, representa el cuerpo de Cristo que fue partido en la cruz por nosotros. Por eso al comerlo no hay que comerlo como cualquier pan que comemos allá en la casa, sino que el Señor más adelante ahí, hermano, nos enseña que al comer ese pan hay que discernir, hay que entender lo que estamos comiendo y lo que estamos realizando. Entonces el Señor, hermano, le revela esto al apóstol Pablo. Pero también, hermano, le agrega algo ahí, diciendo, haced esto. ¿Qué dice? Eso. Haced esto en memoria de mí. Jesús le dijo al apóstol Pablo, dice, hagan esto en memoria de mí. Me gusta más, hermanos, cómo lo dice en la Biblia en inglés. ¿Ah? ¿Alguien se acuerda de esa palabra? En vez de decir en memoria de mí, ¿cuál fue la palabra que se tradujo en inglés? ¿Ah? En inglés. Ah, eso es lo que dijo la hermana. ¿Ah? Y esa palabra, aquí dice, hacedlo en memoria de mí. Pero esa palabra en inglés que fue traducido, ¿verdad?, significa en recordatorio, como dijo mi esposa, pues, ¿verdad? En recordatorio. En otras palabras, al participar de la mesa del Señor, o uno de los propósitos de la Santa Cena, es
hacernos recordar a nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Ese es uno de los propósitos. Por eso el Señor, hermano, estableció lo que es la Santa Cena, para que cada vez que nosotros participemos de ella, nos acordemos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque la mera verdad, hermano, nosotros los seres humanos somos muy olvidadizos. Nos es fácil olvidarnos de todo, pues, ¿verdad? Yo he visto a algunos, ¿verdad? Dice, y mi celular, dice, pero lo tienen en su bolsa, hermano. Dice, ¿quién? Bravo, ya está. ¿Quién agarró mi celular? Dice, ¿verdad? Se van debajo, hermanos, ahí de la silla, de la mesa, del sofá. Pero cuando no encuentra su Biblia, no somos así. Pero ya esa es otra enseñanza, ¿verdad? Por eso, mire, por eso el Señor, hermano, por eso ahí dice, después de que el Señor hubo cenado. En otras palabras, después de que Cristo, hermanos, y sus discípulos comieron la cena de la Pascua, pues, después de comer, de cenar lo que es la Pascua, Él estableció lo que es la Santa Cena. Entonces, hermano, Él dijo, hagan esto siempre en memoria de mí. Acuérdense siempre de lo que hice por ustedes. Por eso, hermano, cuando usted y yo comamos del pan, ¿qué debemos de estar pensando? A ver, ¿de qué hora nos va a dejar ir el pastor? Y ahí comiendo el pan, hermano, ¿verdad? No, hermano. Y otros ahí mientras comen el pan, dice, ¿qué estará pasando? ¿Quién estará ganando? No, hermano, eso no debe ser lo que debemos de estar pensando al momento de comer el pan, de beber la copa. Lo que debemos de estar pensando, hermanos, es el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Mientras usted y yo comamos el pan, acordémonos que su sacrificio, hermano, en la cruz fue por nuestros pecados. Por eso Él dejó escrito en su palabra, Él murió por nosotros, dice, Él murió por nuestros pecados. Entonces, por eso Él dice, cuando coman el pan, háganlo siempre acordándose de mí. Entonces, hay que hacerlo en memoria de Él, ¿verdad? Un recordatorio. Amén. Entonces, cuando comamos o participemos de la mesa, hermano, acordémonos. No ande pensando en otras cosas. Por eso, esa es la diferencia entre la cena del Señor, ¿verdad?, y la cena que usted come en su casa. ¿Cuántos de ustedes al sentarse en la mesa de su casa, ¿verdad?, con eso, ¿verdad?, con ese pollito loco en medio, ¿verdad?, y ahí, ¿cuántos al comer ahí en su casa se acuerdan del sacrificio de Cristo en la cruz? Nadie. Nadie dice, ay, Señor, gracias por morir en la cruz. No. Esa es la diferencia que hay en esa cena y esta. Aquella es una cena normal, esta no. Por eso hay que hacerlo, hermanos, en ¿cómo se dice? En memoria del Señor. Avancemos pues. Después el apóstol Pablo dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
No solamente con el pan, sino que también, hermanos, cuando nosotros bebemos la copa. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos que Él tomó una copa que contiene jugo de uva. La tomó y le dijo a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En otras palabras, lo que el Señor estaba, hermanos, estableciendo en ese momento es aquel nuevo pacto. Porque la Biblia nos habla del antiguo pacto que hizo con Israel, con su pueblo. Pero después Él venía revelando y diciendo: vienen días donde yo voy a hacer un nuevo pacto. Entonces llegó ese día y el Señor le dice a ellos: mira, esta copa es el nuevo pacto. Y este nuevo pacto que voy a hacer con ustedes. Por eso nosotros creemos, es muy importante que yo les hable de esto. Nosotros creemos, según lo que la Biblia enseña, es que el hombre no puede hacer pactos con Dios. Es Dios el que hace pacto con nosotros. Simplemente nosotros entramos en ese pacto, lo recibimos. Por eso nosotros no creemos, haga pacto con el Señor. Nosotros no creemos eso aquí. Nosotros, selle su pacto. ¿Cuántos van a sellar su pacto hoy? ¿Verdad? Hay iglesias donde, ¿verdad?, practican eso. Aquí no. Todos los pactos que hay en la Biblia son pactos que Dios ha hecho con el ser humano. Entonces, hermano, aquí el Señor dice: mire, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Y este nuevo pacto va a ser sellado con mi sangre. Entonces, hermano, este pacto que el Señor ha hecho con nosotros, un pacto, hermanos, mejor que el de antes, con mejores promesas, dice la palabra. Entonces, hermano, lo selló con su sangre. Por eso, hermanos, la copa, lo que contiene, representa la sangre de Cristo que derramó en la cruz por nosotros. Entonces, hermano, al beber de la copa, hermanos, hay que, ¿verdad?, acordarnos, hacerlo siempre en memoria del Señor. ¿Por qué? Porque su sangre que derramó en la cruz fue con ella, hermanos, nos compró. En Apocalipsis dice que Él nos compró con su sangre. Pedro también lo dice: nos compró con su sangre, nos redimió con su sangre preciosa. Y con su sangre nos ha limpiado, nos ha lavado. Entonces, la sangre que Cristo derramó en la cruz, hermanos, representa lo que nosotros bebemos aquí en la copa. Y gracias a la sangre de Cristo que derramó, porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre, dice en la carta a los Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En otras palabras, si el Señor no hubiera derramado su sangre, no hubiera perdón de pecados. Era necesario que el Cordero de Dios derramara su sangre para obtener el perdón de nuestros pecados. Por eso allí en Hebreos dice: en el antiguo pacto todo estaba relacionado con sangre. Por eso, hermanos, la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, hermano, representa lo que usted y yo bebemos aquí en cada santa cena. Por eso cuando llega este día, hermano, uno contento, uno alegre. Gracias, Señor, porque voy a participar de tu mesa. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho dignos de sentarnos a su mesa. Sí, de sentarnos a su mesa.
Entonces hay que hacerlo en memoria del Señor. Cuando usted y yo bebamos la copa, hermanos, hacedlo siempre en memoria del Señor Jesucristo, acordándonos de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, eso es de mucha importancia. El 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan, oiga, y bebiereis esta copa, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una forma, fíjese que el participar de la Santa Cena es una forma de anunciar también, hermanos, la muerte del Señor. Por eso es lo que dice ahí: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, cada vez que nosotros, hermano, participamos de la Santa Cena, lo que estamos diciendo es que Cristo murió en la cruz por nosotros y que Él derramó su sangre por nosotros en aquella cruz para, hermanos, el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que, hermanos, anunciamos. Dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando ustedes hacen eso, entonces por eso es importante participar, hermanos, de la mesa del Señor. Es de suma importancia. Es de suma importancia. Si hay algo, hermanos, que debemos de arreglar con el Señor, arreglémoslo. No sea de aquellos hermanos que dicen: no, pastor, estoy mal, dice. Hoy no voy a tomar, dice. Ay, a ver, otro día. Entonces quieres seguir viviendo en el pecado. ¿Quieres seguir en esa condición en que estás? Porque eso es lo que quieres decir. Porque también esto, hermano, esto es un tipo de juicio. Es un tipo de juicio donde el que lo va a juzgar a usted es usted mismo. ¿Ya? A nosotros nos encanta juzgar al de al lado, pero cuando llega, hermanos, el día de la Santa Cena, cada quien tiene que juzgarse. Usted es el juez de su propia persona. Y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, vamos ahí examinándonos, juzgándonos. Si hay algo que está mal, hay que arreglarlo. Pedirle perdón al Señor. Por eso leo el 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire, hermano, es tan delicado también. Es tan delicado. Por eso hay que hacerlo de la manera correcta. Participar de la mesa del Señor, hermano, hay que hacerlo, hermanos, con mucha prioridad. Porque ahí dice que si alguien come y bebe de una manera incorrecta, indignamente, será culpado, dice, del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, por eso es importante. Por eso en el 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Oiga lo que tenemos que hacer. No dice: pruébale, hermano, que está a su lado. No, dice: pruébese cada uno a sí mismo. Después de probarnos, después de examinarnos, entonces comamos el pan y bebamos la copa. Porque el que come y bebe indignamente, de manera incorrecta, sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor, ¿qué dice?
juicio come y bebe para sí. Es ahí donde hay muchos cristianos, hermanos, cuando leen ese versículo, dice, entonces no voy a comer. No está diciendo eso. Está diciendo, pruébate, examínate. A ver, les pregunto algo. ¿Para qué sirve un examen? ¿Cuántos, hermanos? Voy a usar pues mi persona. Un día me pegó una tos terrible, hermano. Y todos andaban espantados, ¿vea? Entonces, no estaba yo en mi casa, estaba en otro lugar. Y entonces me dijeron, tal vez tienes tuberculosis, me dijeron. Sí, estaba yo tose, hermano. Y como en ese edificio, hermano, ahí, aunque hay frío, está prendido el aire acondicionado. Y entonces me llevaron, y dice, te vamos a llevar a un chequeo médico. Y ahí me llevaron. Entonces, hermano, me pusieron no sé qué es, una placa aquí y otra acá en la espalda, ¿verdad? Y me quitaron un examen, una prueba. ¿Para ver qué? Para ver si hay algo que está mal allí. Para eso sirve el examen, ¿o no? Para eso sirve. Para mirar si hay algo que está mal. Si hay algo que hay que arreglar, hay que arreglarlo. Por eso el Señor nos llama a que nos examinemos, a que nos probemos, para que hermanos no seamos culpables y llevados a juicio por causa, ¿verdad? o por el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, hermano, examinémonos. Por eso dice, porque el que come y bebe, hermano, de la manera incorrecta, sin entender que el pan que come representa el cuerpo del Señor y que la copa lo que contiene es la sangre de Cristo. Entonces, hermano, dice, juicio come y bebe para sí. ¿Y qué sucede cuando alguien bebe y come sin examinarse? En el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, por eso nosotros siempre decimos, hay que examinarse, hermano. Coma, beba, que el Señor eso es lo que quiere, que participemos de su mesa. Pero hay que examinarse antes. Hay que probarse si todo está bien. Si algo, hermanos, está mal, entonces arreglemos eso con el Señor. Arreglemos eso, porque si no, al comerlo, al beberlo, ¿qué dice ahí? Algunos se van a debilitar. Por eso hay un montón de hermanos, ¿verdad?, que se debilitan, hermanos, no saben ni por qué están débiles en su vida espiritual. Dice, pastor, yo no sé, me siento débil, dice. Y el otro dice, yo también. ¿No será que no te has examinado cuando participas de la cena del Señor? Sino que al comer el pan lo comes a la ligera, pensando si las águilas están ganando o las chivas. Sí, hermano. No, hay que hacerlo, hermanos, con mucho respeto, con hermanos, con prioridad, pues. ¿Por qué? Porque lo que usted y yo vamos a comer y vamos a beber, hermano, es de suma importancia. Y hay algunos, dice, que no solamente se han debilitado, otros hasta se han enfermado. Porque comieron del pan y bebieron la copa, hermano, sin entender, hermano, lo que estaban haciendo. Los corintios llegaban, hermano, y armaban la mesa. Y dice, el que iba llegando iba comiendo y el otro iba llegando y comiendo. Y al final hay algunos que ya ni comían. Por eso vino juicio sobre de ellos. Unos se debilitaban, otros se enfermaban. Y otros
morían. Por eso hay hermanos que dicen, no, pastor, no me quiero morir. Pero sí quieren seguir viviendo en el pecado. No, hermano. La Santa Cena es un tipo de juicio donde uno tiene que juzgarse su propia persona. Por eso hay 3 juicios. El tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. ¿Ah? Nosotros ya no vamos a ir al juicio del gran trono blanco porque Cristo ya fue juzgado por causa de nosotros. Por eso nos toca juzgarnos a nosotros aquí, para que todo esté bien. O sea, para que no nos debilitemos, sino que en vez, hermano, de debilitarnos, ¿qué va a suceder? Va a llegar fortaleza al comer el pan, al beber la copa. Hermano, la administración del Señor va a llegar sobre su vida, lo va a fortalecer. En vez de debilitarse, hermano, va a recibir fortaleza. En vez de enfermarse, hermano, va a sanarse. Salud de Dios. Un día un hermano de la iglesia donde vengo estaba enfermo de algo, pero participó de la mesa del Señor por fe, hermano. Él me lo contó, dijo, hermano, estaba muy mal, pero le dije, Señor, por fe voy a tomar esta santa cena y yo sé que tú vas a hacer algo. Cabal, ese día el Señor lo sanó. No, contento el hermano. Entonces, hermano, va a llegar salud de Dios sobre nosotros. Y en vez de que llegue muerte, va a llegar vida. Entonces hay que examinarse, hermano. Por eso el 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por el Señor. Pues no seríamos juzgados, ¿verdad? Mas siendo juzgados, está bien que lo juzguen a uno, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Ahí está pues, para que no seas condenado con el mundo. Hay gente que dice, no, pastor, hoy no voy a comer, no voy a participar, ando muy mal. Pues arrepiéntete. Reconcíliate, enderézate, arregla tu vida con el Señor. No vaya a ser que al final seas condenado con el mundo. Yo prefiero, hermanos, que el Señor me juzgue, ¿verdad? Y si me hallan culpable, pues que me castigue el Señor. Yo prefiero eso que ser condenado juntamente con los del mundo. Yo no sé usted, pero yo prefiero eso. Por eso participo de la mesa del Señor. Y al final el apóstol Pablo les da estas instrucciones. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, basado en ese texto, nos damos cuenta que la mesa del Señor en el tiempo del apóstol Pablo no era así. Era una gran cena de verdad, hermano. Sí, era un gran banquete. Entonces, hermano, pero se vino a poner regulaciones para que nuestras reuniones o el participar de la cena del Señor sea de bendición, de edificación y no sea de juicio. Entonces, amén. ¿Cuántos comprendieron hoy, hermano? Entonces, hermano, examinémonos, probémonos, juzguémonos, que el pan que comemos representa el cuerpo de Cristo. La copa que bebemos representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz para sellar ese nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Amén.